Esa actividad es bastante importante, ya que es con el objetivo de estimular a las personas a la donación de órganos. Por ejemplo, este es uno de los países donde hay menos cultura de la donación, y de existir esa cultura de donación posiblemente fuera el país del mundo donde más trasplantes se realizaran, ya que tenemos bastante donantes. O sea, muchos pacientes fallecen por accidentes de tránsito, y luego que una persona tiene lo que es la muerte cerebral o muerte encefálica, hay muchos órganos que se pueden tomar para que otros puedan vivir, como son los riñones. Se puede utilizar el hígado, por ejemplo, y se pueden utilizar aquí las córneas, y por qué no también el corazón, ya que aquí se han realizado varios trasplantes de corazón. Eso es así. Otra noticia importante, doctor, fue que un médico dominicano ocupará la presidencia de la Asociación Latinoamericana para Estudios del Hígado. Se trata del prestigioso médico Fernando Contreras Peña, quien fue elegido para el periodo 2016-2018. Contreras es el primer dominicano en ocupar tan importantes funciones, y la presidencia es el único cargo de elección dentro del organismo. La Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, que agrupa especialistas desde México a Chile, es una de las 4 asociaciones mundiales sobre el tema, y tiene como propósito promover y difundir el estudio de avances en el tratamiento de las distintas enfermedades del hígado. O sea, otro médico bastante destacado ese. O sea, los médicos dominicanos, siempre que estamos en el extranjero, o sea, tenemos una gran cantidad de médicos destacados en el extranjero, y eso es bastante importante porque es un estímulo para la clase médica dominicana, y es también para muchas personas que piensan que en República Dominicana no podemos tener lumbrera de la medicina, y sí la tenemos, tanto que están aquí en República Dominicana como en el exterior, y este es un ejemplo. Eso es así. También otra noticia importante, doctor Polanco, para nuestros oyentes es que inició el plan estratégico para erradicar la poliomielitis. El programa ampliado de inmunización informó que intensifican la búsqueda de niños con esquemas incompletos de vacunación como parte del Plan Mundial de Erradicación de la Poliomielitis para el año 2018, por lo que se reunió a los directores provinciales y directores de los diferentes hospitales con el objetivo de vacunar a todos los niños. Apoyemos esta actividad. Y por último, una noticia que no es tan agradable para compartir con ustedes, y es que nació otro niño microcefálico en esta semana en la maternidad San Lorenzo de Los Pinas. Ya había dicho el director de ese centro de salud, el doctor Víctor Calderón, que la madre había tenido los síntomas asociados al Zika, y también nos informó el doctor que están en investigación 20 embarazadas, doctor, que también tienen los mismos síntomas. Sí, se había hablado anteriormente en el mes de enero, febrero, que ya para esta época podrían incrementarse o podrían presentarse casos de complicaciones de microcefalia, ya que el auge de esta enfermedad, por ejemplo, fue alrededor de los enero, febrero, marzo. O sea pero lo importante es que las autoridades están dando seguimiento a las embarazadas que tuvieron Zika, el rash y todo eso, para que den seguimiento para cuando se desembaracen, ver si los niños nacen normales o tienen esta condición. Y una información importante que ocurrió este sábado, doctor, compartirla con nuestros oyentes. Sí, claro, también se realizó una jornada para detectar la ambliopía u ojos vagos en los niños. Esta condición se puede prevenir y tratar con la intervención de especialistas en oftalmología en los primeros años del paciente, pero será irreversible si se trata luego que sobrepase los 10 y 12 años de edad. O sea que es importante detectar este padecimiento a tiempo. O sea que estimulamos a que las personas que tengan niños con este problema pues deben de llevarlo. Saludamos la iniciativa de Secanot y de todo el personal médico de allí que está brindando esta labor para los niños. Y hasta aquí nuestro resumen de salud. Recordarle a todos nuestros oyentes que pueden sintonizar los 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país. También estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Actualidad Médica, y transmitiendo en vivo por Facebook. Así que nos puede sintonizar, puede escribirnos sus preguntas, doctor. Por ahí no, y los teléfonos importantes, el 809-531-1701, 809-531-5500, desde aquí, desde la capital y desde el interior, ya que muchas personas que reciben esta dosis de salud tienen algunas preguntas, pueden llamarnos desde el celular o pueden llamarnos desde el interior sin cargo al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5500, y podremos responder sus preguntas. Eso es así. Tenemos un invitado, un tema para el día de hoy. Antes de irnos a la pausa, doctor, para presentar a nuestro invitado. Y nosotros tenemos al doctor Rubén Calcaño, médico infectólogo,
para tratar un tema bastante interesante, y es sobre la situación del VIH-Sida en República Dominicana, ya que estos temas son muy poco tocados, no se tratan prácticamente, pero nosotros consideramos que es un tema bastante importante, ya que todos, de una manera u otra, tenemos algún pariente o un familiar, a alguien que padece de la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Eso es así. ¿Qué es el SIDA? ¿Cuántos infectados hay? ¿Cómo se puede detectar la enfermedad? Todas esas interrogantes nos la contestará nuestro invitado tras la pausa. Nuestro señor director nos está haciendo señas que ya tenemos que cumplir con compromiso comercial y ya regresamos. Giovanna, doctor Polanco, usted conoce a Giovanna Núñez, periodista de CDN. Hola, ¿qué tal? Les recordamos que este espacio llega a ustedes gracias a True Care Global Medical Service, a Cirugía Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo y a Caribbean Plastic Surgery. Y como les dijimos tras la pausa, hoy tenemos un tema súper interesante y es hablar con el doctor Rubén Calcaño, quien es infectólogo, sobre el impacto de VIH-Sida, síntomas, prevención y tratamiento aquí en la República Dominicana, a quien le damos la más cordial bienvenida, saludos y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por extenderme precisamente la invitación y vamos a compartir un rato esta tarde. El doctor Polanco, ya somos colegas que nos vemos de hace un buen rato en los hospitales y me había hecho la propuesta de venir con ustedes a conversar un rato. Para mí realmente es un privilegio. Eso es así también, doctor. Antes de hacer la primera pregunta al doctor, tenemos a Giovanna Núñez aquí, periodista, que viene a hacernos la visita y quien también trabaja en el Hospital Pediátrico Mendoza. Saludos, gracias por venir. Muchísimas gracias, Aris, y al doctor Polanco por la invitación, también a nuestro especialista que está invitado en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y felicitarles de antemano por este proyecto que ya tiene unos meses y que ha calado en toda la población con todo lo que tiene que ver con las informaciones para el sector salud. Muchísimas gracias. Gracias por venir, doctor. Inicia. Bien, ya tenemos la primera pregunta, doctor. ¿Qué es el SIDA y qué es el VIH? A ver. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus de tipo ARN, o sea, para los médicos, sí. Pero para la población general es el virus que produce el SIDA. Y el SIDA no es más que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería catalogado como el estadio avanzado o el estadio final de la infección por VIH. O sea, cuando ya el cuerpo prácticamente ha perdido la batalla contra el virus y ya empiezan a aparecer enfermedades oportunistas. Esta infección tan terrible que, o sea, ¿cuándo se presentó el primer caso de paciente infectado por VIH? Ya, el primer caso sería difícil identificarlo. Ahora, la asociación se hizo en el verano de 1980, cuando médicos de Los Ángeles y en Nueva York empezaron a notar la aparición o la frecuencia elevada que había de enfermedades oportunistas, ya sea sarcoma de Kaposi, que es un cáncer oportunista, la presencia de neumonía por Pneumocystis carinea en aquel momento. Entonces eso llamó la atención porque aparecían en una población específica. Entonces empezaron a crearse las alarmas de por qué estaban por poblaciones claves en ese momento estaban apareciendo este tipo de infecciones oportunistas. Y a partir de ahí empezamos a hablar de este síndrome, que más adelante se le dio el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y cómo se puede detectar la enfermedad para que nuestros oyentes puedan orientarse? O sea, pienso primero que es importante saber, o sea, ¿cuál es la sintomatología? Primero, o sea, el cuadro clínico de un paciente infectado por este virus que ha causado tantas catástrofes. Miedo siempre se le ha tenido desde que se apareció el VIH. Pero más que cuál es el síntoma o cuáles son los síntomas, VIH se considera un síndrome, o sea, un conjunto de manifestaciones. Entonces todo depende del estadio en que esté la persona. Por ejemplo, muchas personas cuando tienen una infección aguda, o sea, cuando se han infectado recientemente, no muestran ninguna manifestación. Si acaso un síndrome febril, o sea, la aparición de fiebre, adenopatías o ganglios generalizados, cefaleas, pero son síntomas inespecíficos que pueden pasar. Esto es la primera fase. Eso es la primera fase. Aguda, muy pocas personas logran detectarse en ese momento. Ahora ya luego cuando... O sea, muchas personas lo confunden con un proceso gripal incluso, sí. Tengo entendido. Sí, es así, es que no se puede diferenciar porque es una infección viral aguda, como un síndrome viral agudo se manifiesta igual que otras enfermedades. Ahora... ¿A las cuántas semanas se presentan estos primeros síntomas después de usted haber adquirido este virus?
Por ejemplo, una persona teniendo relaciones sexuales adquirió hoy, por ejemplo, ¿a qué tiempo después comienza a presentar esas manifestaciones agudas? Esas manifestaciones pueden comenzar tan temprano como en la primera semana. Wow. Y se pueden, pero como son inespecíficas es difícil como que la gente lo puedan identificar. Pero al cabo ya de 2, 3 semanas se van continuando o siguen apareciendo otros síntomas. Por ejemplo, una cosa muy característica de esa fase es cuando aparecen las linfadenopatías de la persona. Okay, los ganglios. Los ganglios. Sí, como que pueden permanecer por mucho tiempo. El detalle está que si no es una persona que está como pendiente de su situación corporal, pues es difícil que se dé cuenta de lo que está pasando en ese momento. Ok, la segunda fase, que es la fase ya crónica, al cabo de qué tiempo del paciente haber adquirido la infección ya se puede presentar, y qué tiempo tarda esa segunda fase después del paciente estar infectado. Ya, eso también depende de cada persona, pero en promedio se tiene que de 10 a 12 años es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que aparecen las enfermedades oportunistas, pero los casos y las excepciones se están presentando todos los días. Y es que antes hablábamos de una enfermedad de 10 a 15 años, ya hoy en día estamos hablando de una enfermedad que tiene 35 años conociéndose, o sea, mucha información se está generando todos los días. Entonces, ya conocemos personas que tienen 20 años con la infección y todavía no han debutado con ninguna enfermedad oportunista. O sea, que todos estos datos pueden ir cambiando. Ok, ahí mismo en ese tenor, pero no es preocupante el problema de que un paciente esté completamente o prácticamente asintomático, o sea, que no presente ninguna sintomatología tras haber adquirido esta infección. Para otras personas, por ejemplo, que lo rodean, una manera de que esta persona pueda contaminar a otras. Bueno, la palabra contaminar suena muy pesada en materia de VIH. Vamos a la palabra infectar a otra persona. Sí, gracias, doctor. Sí, hay una cosa, hay una cultura que todas las personas que nacieron ya en estos años deben ir adquiriendo. Okay. Que protegerse es una decisión personal. O sea, nadie tiene que protegerme a mí, sino yo soy el que tengo que implementar en mi mente siempre que soy el que tengo que cuidarme. Entonces sí debe preocupar que una persona tenga VIH y no se entere, pero no es tanto por su capacidad de transmitir la enfermedad, sino que él mismo no está recibiendo las atenciones adecuadas o a tiempo para ser manejada cualquiera de estas situaciones. Ok, entonces ya viene la tercera fase, que es la fase de SIDA, ya que es la última fase. ¿Al cabo de qué tiempo y cómo se manifiesta ya un paciente con SIDA? SIDA per se ya se le llama a la aparición de las enfermedades oportunistas, o sea, enfermedades que en condiciones habituales a otra persona no le causarían mayores problemas. Pero también hay números específicos. Se habla cuando el conteo de linfocitos TCD4 cae por debajo de 200 células, entonces estamos hablando de SIDA. No importa si en ese momento la persona todavía no tiene síntomas, pero ya a partir de ese momento se habla de SIDA. La aparición de las enfermedades oportunistas pues también es otra cosa que marca el inicio de la enfermedad. Generalmente al cabo de qué tiempo del paciente haber adquirido la infección va a presentar las manifestaciones clínicas. Ya hemos visto que la primera y la segunda etapa son bastante variables. El paciente, o sea, no hay un tiempo específico entre una y otra, y el paciente puede no presentar ninguna sintomatología. Esta última etapa también es así. Ya cuando, bueno, vuelvo y repito, ya cuando llega a este estadio de SIDA, ya por lo general hay manifestaciones. Okay. Y ya en este caso sí, es evidente. Y hablamos en promedio de 12 años. Pero hay casos que se han visto antes, hay otros casos que ya lo han presentado o no han presentado manifestaciones nunca. Ahora, la diferencia entre estas personas yo creo que siempre va a ser el conteo de células. Yeah. El conteo de esos linfocitos TCD4 o T colaboradores, como se conocen en medicina, es lo que define ya prácticamente la aparición de las enfermedades. Y a medida, mientras más bajo es el conteo de linfocitos TCD4, pues van apareciendo algún tipo de enfermedad específica. O sea, es importante que el público conozca que esos linfocitos son los encargados de gran parte de la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más cantidad de linfocitos estén afectados, pues más deteriorado está el sistema inmunológico. Así es. Estos linfocitos tienen una función. En el cuerpo tenemos muchos glóbulos blancos, se llaman en sentido general las células de defensa. Ahora, los linfocitos TCD4 son unos específicos que se encargan de armar o de organizar la respuesta inmune, o sea, la respuesta que el cuerpo puede presentar ante las infecciones. Si nosotros tenemos un daño a nivel de este tipo celular, pues prácticamente todo el sistema de defensa puede decaer en algún momento, y es lo que ocurre con VIH. Ok, doctor. Le estoy quitando la pregunta. Lo que pasa es que es un tema bastante interesante. Por ejemplo,
¿qué cantidad de población existe en el mundo que padece o que está Esa infectada era mi pregunta. por el virus de la inmunodeficiencia humana? Sí, la organización que se llama ONU-SIDA, que es parte de la organización mundial de la ONU, que se encarga del SIDA, habla o pronostica que en el mundo hay alrededor de 36 millones de personas viviendo con VIH actualmente. Bastante Un promedio de 2.100.000 cada año se han ido sumando en los últimos años a esta Preocupante lista. eso, doctor. El 75% de la población infectada por este virus corresponde a África. África, sobre todo subsahariana, el África. subsahariana. Y en nuestro país, que el tema básicamente es ¿Manejan concerniente a estadística? República Dominicana, ¿qué estadística tenemos? La estadística más confiable la establece la encuesta demográfica de salud. Es una encuesta que se hace en el país cada 4 a 5 años. La última que tenemos constancia es de hace 3 años. Entonces, se publicó en el 2014. Entonces, en esta encuesta habla de que en el país existe una prevalencia de alrededor del 0.8% de la población nacional. Ojo con esto, porque hay en poblaciones donde la prevalencia quizás es más alta que en otras. Le llaman una enfermedad focalizada en algunos grupos. Por ejemplo, en el caso de hombres que tienen sexo con otros hombres, en el caso de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, poblaciones de migrantes, todavía en esos grupos hay una focalización de la enfermedad, o sea que hay más casos que en la población general, sí, cuando se abre. Exacto, tengo el dato que en República Dominicana los homosexuales, un 5.2%, o sea que sí, es un porcentaje bastante alto, está por encima incluso de las trabajadoras sexuales, que es de 4.5%, y de los migrantes haitianos el 3.8%, o sea que son las tres poblaciones con más alta prevalencia de infección por VIH en República Dominicana. Doctor, entonces, en cuanto a saber que soy portador del virus VIH, ¿qué por ciento de la población a nivel mundial o en República Dominicana saben que padecen de la infección por VIH? En la República Dominicana, esas mismas estimaciones que se hicieron de alrededor del 0.8% conllevan a que en el país se considere que hay alrededor de 80.000 personas con VIH. Correcto. Ese es el promedio que se maneja, que hay personas viviendo con VIH. Ahora, que conozcan su condición, la cantidad es mucho menor. Actualmente en el Programa Nacional de Personas que Viven con VIH, alrededor de 47.000 personas registradas que están asistiendo a los servicios de atención integral. La mayoría de las personas, o sea, la mayoría de los dominicanos y extranjeros que asisten a las unidades hoy en día son alrededor de 47.000. Esas son estadísticas reales de personas que están asistiendo a los servicios de atención integral, tomado como parámetro desde el 2010 hasta la actualidad, las personas que han estado asistiendo durante ese tiempo. O sea que aproximadamente 33.000 personas, por lo que usted ha dicho, son portadores del virus del SIDA y no lo saben. O no lo saben, o lo saben y no están recibiendo atención. Bueno, doctor, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Y qué tratamiento existe para esas personas? O sea, me está preocupando la situación porque, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública? ¿Cuál es el procedimiento que realiza el Estado? ¿A qué institución va esa persona que pueda recibir ayuda? Porque se habla muchísimo también de que los medicamentos son costosos y regularmente las personas que son afectadas con este virus, pues entonces son de escasos recursos. Me preocupa porque manejan las estadísticas, deberán de brindar más apoyo. Ya, son varias preguntas. Son muchas preguntas. Miren, lo primero es que el gobierno se ha embarcado en una estrategia que todavía no la está llevando como a plenitud, que es una estrategia que se llama 90-90-90, que la idea es detectar el 90% de las personas que tengan VIH, llevar al 90% de esas personas a tomar medicamentos antirretrovirales, que es como se le conoce el nombre de este tipo de medicamentos, y el tercer 90 es que el 90% de esas personas estén indetectables, o sea, con carga viral tan baja que no sean capaces de transmitir la enfermedad. Entonces, esa es la idea del gobierno o que se ha embarcado el país para contrarrestar o dar una respuesta a la situación que vivimos, de que se vive con VIH en nuestro país. Somos el país o somos uno de los países de América Latina que más casos tiene por población general.
Entonces es algo preocupante. Pero ¿cuál es entonces, cuál es la esperanza de vida que tiene un enfermo si no está recibiendo ningún tratamiento? Bueno, eso depende de la susceptibilidad de cada persona, pero se habla al igual, ya cuando aparecen las enfermedades oportunistas, 12, 13 años, o sea, a partir de los 10 años, si no recibe ninguna atención o no se detecta que tiene VIH y ya está haciendo enfermedades oportunistas, pues la mortalidad de esa persona se va incrementando. Ahora, el deterioro, hay personas incluso que no desarrollan enfermedades oportunistas y el deterioro es tan marcado que nosotros nos sorprendemos de cómo andan cuando su cantidad de linfocitos TSD4, por ejemplo, llegan a menos de 50, menos de 20, menos de 10, que nosotros lo estamos viendo. Bueno, señores, estamos conversando nosotros aquí con el doctor Rubén Calcaño, infectólogo, hablando sobre VIH y SIDA aquí en República Dominicana. Si usted quiere interactuar con nosotros, si quiere hacerle alguna pregunta, puede llamarnos aquí a cabina al 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. A recordarle a nuestro público que no tiene que decir el nombre, simplemente usted Exacto, llama y correcto. puede hacer cualquier pregunta, ya que nosotros sabemos los tabúes que existen en cuanto a esta enfermedad. Entonces, doctor, por ejemplo, vemos escasa publicidad del Estado en cuanto a la prevención del VIH-Sida, en cuanto a estimular a las personas para que se realicen la prueba de VIH. Y es tan así que muchas personas nosotros le indicamos los análisis y no quieren hacérsela. Tenemos una llamadita para el doctor. Saludos, buenas tardes. Hola, Buena. adelante con su pregunta. Yo quiero que usted me diga qué cantidad de cosas de eso debe tener una persona, o sea, con ese tipo Entendió la pregunta. ¿Puede repetirnos la pregunta, por favor? ¿Qué cantidad de gente dedica a los cosas que son bajos, a los... El conteo. De los linfocitos, el porcentaje de los linfocitos. El conteo, la cantidad. No le entendió la pregunta, doctor, para que No, sea más no, preciso. no le puedo entender la Trate pregunta. de decir la pregunta un poquito más despacio, por favor, para que el doctor la pueda escuchar. ¿Qué cantidad debe tener ¿cómo se llama? De los... Linfocitos. Sí, Correcto. O sea, la cantidad exacta, ¿cuál es? La más. La cantidad exacta de linfocitos que tiene una persona habitualmente está entre 400 y 1500 aproximadamente. Entonces, cuando una persona tiene VIH, ese conteo de linfocitos cae en promedio de 50 a 100 células por año. Es el promedio que se pierde, de ahí que se puede predecir cuánto tiempo una persona puede tener. No son conteos ni cifras exactas, porque todo depende de la cantidad de virus que tenga circulando la persona, pero se promedia que es entre 50 a 75 de células por año la que se pierde cuando una persona ¿Se está le da infectada por VIH. educación a los pacientes? ¿Se le informa? Sí, las personas que tienen VIH en la República Dominicana reciben atención, se llama servicios de atención integral, donde incluyen servicios de psicología, de apoyo emocional, servicios médicos, de enfermería y de medicamentos. Hoy también en día se le está adicionando los servicios de laboratorio que tienen o que están relacionados o vinculados con la parte de VIH. Entonces, en esas unidades, que son alrededor de 70 en el país, casi la mayoría de los centros están orientados a si en un hospital específico se detecta un caso, siempre hay personas en ese centro, sobre todo en el laboratorio o en el área de psicología, que pueden derivar o orientar a esa persona hacia uno de los servicios de atención integral. Luego de que esa persona, pues ya se le detecta que tiene el virus, cuando lo tiene en esta institución de la que usted habla, pues le solicita que su pareja, vamos a poner la pareja y los hijos a hacerle las pruebas también luego de que se detecta, porque ya hay una persona dentro de la familia con el virus para ver de dónde... Sí, parte de la atención que se da desde que llega es una atención muy personalizada, o sea, no es generalizada, sino es individualizada. Entonces, parte de conocer a esa persona es sentarse con ellos, se sienta un psicólogo, se sientan personas que viven con VIH con ellos a orientarlo y se sienta el médico también. Entonces, parte de las cosas que yo busco en esa primera consulta es conocer cuál es el ámbito social. Primero, si hay una condición de salud que amerite manejo inmediato. O sea, si esa persona vino con una enfermedad oportunista, pues evidentemente hay que tratárselo. Pero ya inmediatamente el paciente está consciente de su situación, se empieza el proceso de investigación. Desde qué edad tiene su último hijo, si lo tiene, parejas recientes, parejas actuales,
factores de riesgo que tú tengas que tener pendientes si es una persona que está consumiendo algún tipo de sustancia. Entonces, esa primera entrevista con ese paciente incluye muchas cosas, o sea, conocer a esa persona y partiendo de esa base, pues entonces hacer las indagaciones del lugar. Decirle, doctor Polanco, ahorita que sabemos los tabúes que hay con la enfermedad, realmente ya una persona diagnosticada sabe que tiene el problema, sigue trabajando normal, hace su vida normal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se lleva la vida de esta paciente? Sí, la mayoría de las personas, todo depende cómo llega a la unidad, porque si ya tiene una enfermedad oportunista, por ejemplo, una encefalitis por toxoplasma, que es una enfermedad que vemos frecuentemente, ese tipo de lesión produce lesiones cerebrales que pueden dejar secuelas de por vida en esa persona. Entonces quizás esa persona no se va a integrar tan fácil al ámbito laboral. Pero si no tienen una enfermedad que sea limitante o que afecte el sistema nervioso, por lo general esas personas se integran a trabajar luego que han pasado esa etapa de la enfermedad oportunista. Entonces la mayoría vuelven a insertarse en los centros. Algunos de ellos todavía tienen problemas, por ejemplo, aunque la ley 135-11, que es la ley de SIDA, prohíbe que se hagan pruebas para introducir a una persona al ámbito laboral. Todavía en muchos lugares se siguen realizando ese tipo de prácticas, no se le exige a las personas y no se admiten. Pero en los lugares que se pueden evitar esta situación, pues las personas pueden acceder si no hay un compromiso neurológico importante. Muchas personas tienen miedo a tocar a un paciente con SIDA, convivir con un paciente con SIDA. Entonces es importante aquí la pregunta, ¿cuáles son las formas de contagio de esta infección? Eso es lo interesante de esto, es que el VIH tiene forma muy conocida de transmisión. Okay. Se transmite específicamente por contacto sexual, sobre todo cuando no es protegido. Se puede transmitir por transfusiones de sangre o trasplante de órganos, aunque esas posibilidades siempre han ido disminuyendo porque se analizan este tipo de sangre o tejido. Y la otra forma es la madre, que le pueden transmitir la infección a sus hijos. Son las formas conocidas de transmisión. Pueden haber formas esporádicas, dos personas que han tenido un accidente y tienen intercambio de sangre, pero son las formas más relevantes o más importantes de cómo se transmite esta infección. Pero ese tabú entonces de que no puedo tomar agua en el mismo vaso que tú, no puedo comer en tu plato, o sea, eso hay que olvidarse de que no se puede estar cerca, que no... No, para nada. Es que la mayoría de las personas, nosotros ya como tenemos tantas personas con VIH, hemos estado en contacto con personas con VIH y no tenemos ninguno, o no hemos resultado positivo. Imagínense, es lo que trabajamos. Bien, tenemos una llamada, adelante. Se ha caído la llamada. Bien, bien, estamos hablando de la forma de contagio. Entonces ya sabemos que tocando un objeto, saludando, dando un beso, no por el mosquito tampoco, porque muchas personas dicen, pero conviví con un paciente, una persona VIH y había muchos mosquitos, ya tienen temor. En cuanto al pinchazo con aguja, creo que tenemos una pregunta, adelante. Buenas. Hola, adelante con su pregunta. Sí, si una persona se hace el análisis, ¿el virus de VIH le sale a uno? Si puedes hablar un poquito más alto, que por si se favor. hace el análisis le sale de una vez el virus. Sí, depende del momento en que se ha infectado, pero las pruebas de hoy en día todos los días se hacen más sensibles. O sea, sensible significa que pueden detectar el virus más temprano. Las pruebas que se utilizan hoy en día son de anticuerpos. La generación de anticuerpos para cualquier enfermedad se toma desde 15 hasta 3 meses, desde 15 días hasta 3, 4, 5 meses. Entonces, todos los días las pruebas de VIH se hacen más sensibles. Más sensible significa que se hacen positivas más temprano, porque son pruebas indirectas. O sea, yo no puedo medir en esas pruebas que se usan en los laboratorios, medir la cantidad de virus, sino mido la cantidad de anticuerpos, o sea, lo que se genera en contra de ese virus. Entonces, por lo general, ya a partir de 2 a 3 meses, esas pruebas se hacen positivas. O sea, que si tuve contacto con una persona infectada con VIH, no hago nada. O sea, no voy a saber si la tengo aunque me haga la prueba hoy mismo o pasado mañana o mañana. O sea, no. Es así. A veces se le aconseja a esa persona que si tiene dudas se la haga inmediatamente porque para que esté seguro de que ya no lo tenía previamente. Exactamente. Es que cuando me dicen, ¿y cómo pensar en una persona que tenga VIH? Es que yo lo que les respondo es que cualquier persona que haya tenido contacto sexual no protegido con alguien puede tener VIH. Claro. Entonces, eso nos incluye a Es todos. importante entonces la educación y que la gente sepa que tiene que cuidarse y protegerse. Doctor, y si una persona tiene relaciones sexuales con una persona y se entera en las primeras horas que esa persona es VIH positivo, ¿qué debe de hacer? Ha ocurrido con frecuencia, a mi consulta han ido
jóvenes que de repente están preocupados, doctor, no sé, tuve relación anoche y no sé si tenía o no SIDA. ¿Qué tiene que hacer esa persona? O que han tenido o se han pinchado con una aguja y ese paciente tenía SIDA, como ha ocurrido en el caso de algunos médicos. ¿Qué hace? Sí, eso se llama profilaxis post-exposición. Entonces, en la normativa nacional está contemplado para personal de salud, para el caso de violaciones, cuando personas han sido abusadas Correcto. sexualmente, tiene contemplado que esas personas reciban medicamentos antirretrovirales como forma de prevenir la infección, pero con la salvedad de que tiene que ser antes de las 48 horas. Okay. Ahora, ¿Por qué tiempo debe de recibir esos medicamentos? aproximadamente 28 días. Wow. Entonces, pero no así la normativa no lo tiene contemplado para personas que sea porque se le ha roto un preservativo o algo por el estilo. Para eso no lo contempla como que está disponible, sino ya para personas específicas como las que le he mencionado. O sea, un contacto, un riesgo laboral, o sea, una persona que se haya pinchado trabajando en un centro de salud. Okay. Para personas que han sido violadas o abusadas sexualmente, para esto sí lo tiene contemplado. Ahora, parte de eso, ya cuando se acercan, uno le plantea esta situación a los pacientes y a las personas cuando llegan con estas situaciones. Y una de las opciones que tienen esas personas es que hay medicamentos que tienen un costo aceptable que también podrían acceder a ellos en el mercado nacional. También hay disponibilidad de ese tipo de medicamentos. Pero la normativa nacional no lo tiene contemplado. Bien, les recordamos a nuestro público que pueden hacer sus llamadas a los teléfonos 809-531-1701, 809-531-5500 y desde el interior sin cargo al 809-231-41, 809-255-08. Y vamos a dejar una pregunta para luego de la pausa. Doctor, luego que tuve relaciones sexuales con una persona que está infectada. Sí, pero antes de irnos a la pausa, vamos a hacerle una preguntita que tiene un oyente. Okay. Adelante, saludos. Sí, hola. Hola, adelante con su pregunta. Ellos personas que dicen que como que si se sacan un diente o una muela así, y se puede contagiar con si eso está infectado, los hierros que usan los dientes. Muy Gracias, buena Buena gracias. pregunta. Eso era siempre uno de las dudas que tienen las personas, de si van a un odontólogo y la posibilidad existe. Bueno, las posibilidades siempre van a existir, pero son muy mínimas. Es que el virus no sobrevive en ambientes, o sea, fuera del cuerpo por mucho tiempo. ¿Por qué tiempo, doctor Viven? No, es que se habla de minutos, no habla de horas ni días. Okay. De un tiempo. O sea, son tiempos cortos. O sea, no sobrevive mucho tiempo fuera del cuerpo, por lo menos en ambientes como este. Por ejemplo, se habla que el virus puede sobrevivir en la vagina de una mujer por un buen rato, en el recto de algunas personas, pero es un ambiente, como dijeron, dentro del cuerpo. Ya fuera en objetos, se habla de minutos o horas, no mucho más tiempo, y que conserve las características, la sangre. Entonces, es raro como que a una persona le vayan a sacar un molar con un instrumento que todavía esté lleno de sangre. Eso es para VIH, pero no olvidar que hay otras enfermedades que sí se pueden